Muy, pero muy bienvenidos a su programa radial con el único propósito de compartir con usted el glorioso mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Le presentamos un estudio en la palabra de Dios. Es un estudio semanal que le ayudará a entender quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz para darle una vida victoriosa y abundante. Le invito a sintonizar por la hora entera a este interesante y único estudio con nuestro amado hermano pastor, evangelista Jimmy Swaggart, en el Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Vamos al culto ahora mismo con nuestro amado hermano pastor, evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenido hoy a un estudio en la palabra de Dios. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y gracias por acompañarme hoy. El programa de hoy y el de la semana pasada, en mi opinión, fueron excepcionales. Y yo creo que si usted estuviera con nosotros, pensaría igual. ¿Está usted propagando la noticia de un estudio en la palabra de Dios? ¿Lo está haciendo? Espero que sí. Estamos en el estudio del libro de Gálatas. Pablo apóstol, al escribir este libro en concreto, y quiero dar inicio en el versículo 15 del primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estoy leyendo del Nuevo Testamento del Expositor, y si usted quisiera adquirir un ejemplar de este tremendo Nuevo Testamento del Expositor, puede ir a nuestra página de web, allá en www.jsm.org. Otra vez, jsm.org, y allá en la página de web hay un botón que dice español y puede dar un clic en ese botón y le dará toda la razón y usted tendrá dentro de poco su propio ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Y estoy leyendo en Gálatas 1, versículo 15. Él dice: mas cuando a Dios le agradó, quien me apartó desde el vientre de mi madre, presenta la idea de que Dios había apartado a Pablo, dedicándolo para un propósito especial desde antes de su nacimiento, y me llamó por su gracia. Un llamado no debido a cualquier mérito suyo, sino más bien debido a la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, utiliza esta palabra hoy. Utilízala hoy para que pueda interpretarla bien y la gente pueda escucharla bien. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo que declara Pablo: a Dios le agradó quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si Pablo se refiere a lo que yo creo que se refiere, quiere decir que en esencia Pablo fue llamado por Dios aún antes de nacido. Él no lo sabía, desde luego. No pudo haberlo sabido. Pero parece que le da crédito a la idea de que esto es lo que sucedió desde el vientre de su madre, desde su nacimiento, antes de su nacimiento, desde el momento de su concepción o incluso antes. Desde luego el Señor sabía, Él lo sabe todo, pero Pablo fue llamado por Dios. Bien, surgieron ciertas preguntas con relación a esto. Ahora quiero que lo piense por un momento. ¿Qué edad tenía cuando aceptó a Cristo? ¿O tuvo esa gran visión de Cristo en el camino a Damasco? No se sabe. Se cree que tenía un poco más de 20 años o tal vez un poco menos de 30 años. 20 y tantos años, era más joven que Simón Pedro. Aconteció no mucho después de la resurrección de Cristo y de su ascensión a la gloria. Pero desde el principio de la época de la iglesia primitiva,
Y comenzó, como dije la semana pasada, en Jerusalén. Y cuando se menciona iglesia, no se refiere a un edificio de la iglesia. Eso nunca existió allí, porque era contra la ley. Ellos tenían culto en las sinagogas, tenían culto en las casas, tenían cultos en el lugar donde se reunían miles de creyentes judíos cristianos de esa época. Ahora la noticia se había propagado como pólvora de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y había una cantidad increíble de indicios de que es exactamente lo que había acontecido. Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, nació y creció en Tarso. Tarso situado en Asia Menor, bastante lejos de Jerusalén. Pero él pasó varios años en Jerusalén estudiando. Fue discípulo del mayor maestro del mundo de esa época, Gamaliel. Como lo mencioné en el programa de la semana pasada, lo estaba preparando para ser el superior de los fariseos, el gran catalizador de los fariseos, el genio de la ley. Su primer encuentro con el cristianismo, no se sabe exactamente dónde era o dónde estaba, pero se sabe que quizás ha sido cuando Esteban predicó ese gran mensaje y los líderes de la sinagoga se enojaron por el mensaje de Esteban. E incluso, escuche, hay ciertos indicios que Esteban tuvo un debate con Pablo en la sinagoga. Y Pablo, a pesar de toda su brillantez, de todo su conocimiento, toda su inteligencia, todo su entendimiento de la ley, no pudo refutar lo que dijo Esteban. Esteban, que no tenía credenciales en absoluto, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Él no fue discípulo de Gamaliel y de grandes maestros de la ley, sino que fue salvo y lleno del Espíritu Santo. Aleluya, 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 gloria a Dios, lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Está usted, mi amigo cristiano, lleno del Espíritu Santo? ¿Ha recibido el bautismo poderoso del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas? Gloria a Dios. Este poder de lo alto es para usted por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Gloria a Dios. Salvo por la sangre del Cordero. Redimido, como me gusta proclamarlo, dice el corito, redimido por la sangre del Cordero, redimido por su misericordia infinita, su Hijo, y para siempre yo soy. Gloria a Dios. Y el otro corito dice, hay un río, de lo cual los arroyos alegran la ciudad de Dios, los tabernáculos del Altísimo. Esteban era salvo, lleno del Espíritu Santo. Lo pone años luz por delante del pensamiento formal y frío, de la doctrina farisaica. Y hay eruditos que creen que Pablo debatió a Esteban en la sinagoga, que era dedicado a los de Cilicia, etc. Y que Pablo no pudo refutar bíblicamente lo que dijo Esteban. Y perdió el debate con Esteban y se avergonzó delante de sus contemporáneos por este judío helenístico sin educación. Tenía más conocimiento de las Escrituras que Saulo de Tarso. Y pocos días después, luego de entregar Esteban su gran discurso, y ellos se enojaron a un estado de agitación, entonces lo apedrearon. Y antes que lo apedrearan, le quitaron su ropa y se la dieron a Pablo y le dijeron que la guardara mientras apedreaban a Esteban, que dijo las últimas palabras de Esteban: veo a Jesús que está de pie a la diestra del Padre, veo a Jesús. Murió con una visión de Cristo ante sus ojos. Y todos los que lo escucharon y vieron su cara que resplandecía mientras las piedras lo herían, diga lo que diga, yo no creo que Pablo pudiera olvidarse de eso.
Yo creo que al mirar esa ropa en sus manos en ese día, y vio el cuerpo sangriento de Esteban en el suelo, y las palabras que resonaban en su mente, yo veo a Jesús, no podía sacudirlo, no podía olvidarlo. Lo asaltaba en la noche. Veía el rostro de Esteban donde quiera que miraba y escuchaba esas palabras: por las puertas de gloria, en las calles de oro, marchaba un héroe del Señor al redil celestial. Gloria a Dios. Cuando se encontró al Señor en el gran trono blanco, me imagino que Jesús le sonrió y dijo: Esteban, bienvenido a casa. Veo a Jesús que está a la diestra del Padre. Veo a Jesús allá en la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que fue el comienzo desgarrador de Pablo al aceptar a Cristo. La convicción que él experimentó de Esteban no lo ablandó, sino que lo endureció. Él se resistió, lanzando amenazas e intimidaciones, diciéndole al sumo sacerdote: deme cartas de recomendación, y yo iré a Damasco y pondré a aquellos seguidores de Cristo, aquellos que así se dominan, en su lugar. Me les enfrentaré y los encarcelaré. Detendré todo esto. Y se le dio una carta de autoridad. Como dije, se hace mención que cierto número de creyentes en la iglesia primitiva dieron su vida a causa de Pablo. Fueron torturados a muerte. Murieron de un corazón quebrantado. Fueron encarcelados, torturados. Y de esta manera es que obra la convicción. Cuando alguien está bajo la convicción del Espíritu Santo, como Pablo, sin duda, con la muerte de Esteban, y él estuvo observando, él se volvió más malo, pesado. Es por eso que Jesús le dijo cuando se le apareció a Pablo en el camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? El aguijón era un palo con punta salida del lomo del buey, que si el animal coceaba, se daba en esos palos con puntas y dejaba de cocear. ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Él trataba con la vida y vivir reciente de Pablo y la persecución de los santos. ¿Por qué me saludas? ¿Por qué te diriges a mí de esa manera? Y Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? La visión era tan brillante. Vio a Jesús, pero lo cegó luego de haberlo visto. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mero nombre que Pablo odiaba más que cualquier otra cosa. Jesús, Yeshua. Josué en hebreo, Jesús en el griego. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento el judío de Tarso se quebrantó. Aleluya, se quebrantó, se hizo añicos, su corazón endurecido, esa terrible atadura de tinieblas, y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, él admitió que Jesucristo es Dios. Él había gritado y proclamado: Él es un impostor, es un bastardo, es un impostor, pero ahora lo llama Señor, Señor. Y en ese momento Pablo fue salvo. Aleluya. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aunque el Señor llamó al gran apóstol desde el vientre de su madre, él no comenzó a predicar la justicia. Le tomó varios años para que se realizara. Él dijo: Él me llamó por su gracia. Gracia significa favor inmerecido. Significa la bondad de Dios, concedida a personas inmerecedoras. En otras palabras, Pablo decía: yo no le merezco, yo no lo merezco, no. Merezco lo contrario, pero debido a su bondad me salvó, me transformó, me llamó. No era solo una salvación, era un llamado. Revelar a su Hijo en mí. Vamos a leerlo de nuevo. Véalo
aquí en la Biblia dice, revelar a su Hijo en mí, el significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz, para que le predicase entre los gentiles, los paganos, luego no conferí con carne y sangre. Su comisión y mensaje les vino de Dios, y ninguno de los dos fueron afectados de ningún modo por la intervención humana. Quiero que vea esa declaración, revelar a su Hijo en mí. Él se está refiriendo al significado completo del nuevo pacto, lo que hizo Jesucristo, el propósito que tenía para Dios ser un hombre, de venir a este planeta, esta tierra, por el fin específico de ir a la cruz. Eso era su destino, y por eso, inmediatamente cuando Pablo fue salvo, comenzó a predicar. Él predicó sus primeros mensajes en Damasco. Y dice en el versículo 17, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No consiguió esta revelación de los primeros 12, sino que me fui a la Arabia, sino según el Espíritu Santo. Y volví de nuevo a Damasco. No había ningún apóstol en Damasco. Allí predicaba el mensaje de la cruz. Bueno, lo que quería decir es esto. Era probable que fue en Arabia que se le dio esta gran revelación del significado del nuevo pacto, lo que es el significado de la cruz. En mi opinión, yo no sé si puedo comprobarlo, ni tampoco nadie más, pero cuando fue arrebatado, lo que él llamó al tercer cielo, fue arrebatado al cielo, donde estaba el Señor, y vio cosas que no es lícito a un hombre hablarlas. En otras palabras, dijo que nadie le creería las cosas que vio. Me imagino que era en ese momento que el Señor le reveló a Pablo el significado del nuevo pacto. Quizás no fue así, pero el Señor lo arrebató por algún motivo. Esta tremenda visión que tuvo, no se sabe con seguridad si era una visión o si fue arrebatado en cuerpo. De todos modos, él no lo recibió del hombre. Ese es el caso de todo esto. Lo recibió directamente del cielo, directamente del Señor Jesucristo. El versículo 18 dice, óigalo, después pasados 3 años fui a Jerusalén a ver Pedro. Demuestra su independencia de los apóstoles de Jerusalén. Bueno, no era mi intención ser sarcástico de ninguna manera. Él quería la aprobación de ellos, deseaba la aprobación, añoraba hablarle a ellos. Desde luego, ellos anduvieron con Jesús. Él nunca había visto a Jesús excepto en el camino a Damasco, pero tenía cuidado y guiado por el Espíritu Santo, que era claro que lo que recibió no fue del hombre. En otras palabras, no lo prestó de alguien. No había sido instruido en eso, sino que se le había dado a él este gran mensaje de la cruz por el Señor Jesucristo. Y dijo, y estuve con él 15 días. Cuando él sin duda le reveló a Pedro la revelación de la cruz, lo que el Señor le había dado. Ese era el momento que dio a conocer al gran apóstol llamado el gran pescador en cuanto a lo que el Señor le había dado. El texto bíblico dice, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago el hermano del Señor. Santiago no se denominó apóstol, pero Pablo sí. Bueno, ese es otro cuento para más tarde. ¿Por qué no se denominó Santiago apóstol? Como ve, Santiago era el medio hermano de nuestro Señor. Era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, la iglesia más grande de aquel entonces, probablemente 40 o 50 mil personas, fíjese. ¿Por qué no se denominó apóstol? Bueno, desde luego, no se sabe todas las razones, pero supongo que era eso. Pablo lo llamaba apóstol, y él era un apóstol, pero no se denominaba así. Era porque él no había seguido a Cristo.
en el ministerio terrenal de Cristo. Bueno, piensen eso. La Biblia dice en el libro de Juan que ni tampoco sus hermanos, él tenía 3 hermanos, José, Judas y también Santiago. Judas escribió la breve epístola que lleva su nombre. Santiago escribió la epístola que lleva su nombre. De José no se menciona. ¿Por qué ellos no creyeron en él? Sus propios hermanos. Él tuvo hermanas. Ellas no creyeron en él. La Biblia lo dice claramente que ellos no creyeron en él. Santiago no lo aceptó por quien él era hasta la resurrección. Y él se le apareció a Santiago. Piensen eso. Fíjese, su propia familia. Sin embargo, hay algo que debe decirse de esto. Jesús no tenía ningún parecido a sus hermanos o hermanas. Él no se parecía a ellos. Ellos no se parecían a él. Él no tenía nada de los gestos de su madre o de su padre. No era el producto de su padre. ¿Quién creía en ellos que era su padre? José. Su padre, o el esperma de José con el óvulo de María, no era el producto de eso. María lo incubó para que fuera perfeccionado en su vientre durante 9 meses. Pero él fue concebido por el Espíritu Santo en su vientre. Y él no tenía, en esencia, ninguna parte en ella o José. Él tenía parte de ella, si se puede decir, ya que ella lo llevó por 9 meses. Pero déjame repetirlo, él no fue concebido por el esperma de José y el óvulo de María. María era una virgen cuando Jesús fue concebido, y fue concebido por el Espíritu Santo. Él no se parecía a ellos, no tenía el cabello, las expresiones faciales, como las de José o María o sus hermanas, ni de sus hermanos. Bueno, permítame leer otra vez en el versículo 16 del primer capítulo de Gálatas. En Gálatas capítulo 1 de la Biblia de Estudio del Expositor. Óigalo. Revelar a su Hijo en mí, el significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz, para que le predicase entre los gentiles, los paganos, luego no conferí con carne y sangre. Su comisión y mensaje les vino de Dios, y ninguno de los dos fueron afectados de ningún modo por la intervención humana. Ni fue a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No consiguió esta revelación de los primeros 12, sino que me fui a la Arabia, según el Espíritu Santo, y volví de nuevo a Damasco. No había ningún apóstol en Damasco. Allí predicaba el mensaje de la cruz. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. Nota, demuestra su independencia de los apóstoles de Jerusalén. Y estuve con él 15 días. Nota, cuando él, sin duda, le reveló a Pedro la revelación de la cruz, que el Señor le había dado. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Santiago no se denominó un apóstol, pero Pablo sí. Muy bien. ¿Por qué es tan difícil que la gente crea en Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo, antes de su experiencia en el camino a Damasco, la experiencia más dramática que uno puede tener, por qué odiaba tanto al Señor Jesucristo antes de su conversión? Mencioné de que Santiago, y él menciona a Santiago, el hermano del Señor, y Jesús tuvo 3 hermanos que sepamos, y recuerda, se llaman Santiago, hermano del Señor, es cierto, pero no de sangre. Y José era el padre de Santiago y de Judas. Y no me acuerdo el del nombre del otro hermano. Creo que era José o Simón. Se me olvida cuál. Y desde luego nuestro Señor. Y José era el padre de todos, excepto que era solo el padre adoptivo de Cristo, ya que Jesús no nació de procreación natural, sino que fue sobrenatural. Él nació de la Virgen María antes de que ella y José estuvieran casados.
Yo sé que no nació, sino que fue concebido antes que se casaran, y luego José se casó con ella casi de inmediato, y para entonces él nacía unos 9 meses después. Como dije en el programa al comenzarlo, aunque Jesús no fue concebido por la unión de José y María, por consiguiente, él no tenía ningún rasgo de la familia, ninguno de los rasgos de la familia con quienes se crió y vivió por 30 años. Él no se parecía a ellos. Él no tenía los rasgos de personalidad. Yo tengo rasgos de mi padre y de mi madre y de mis abuelos y así sucesivamente. Y usted también. Pero Jesús no tenía rasgos de nadie de su familia. Él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y significa que Él fue decretado. Esa concepción fue decretada cuando Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. De la misma forma, de esa forma es que Jesucristo fue concebido en el vientre de María. Muy bien, pasemos a otro tema. Él era y es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en la carne. No ha existido nunca otro igual que Él en la historia de la humanidad, como Jesús. En primer lugar, Él nunca pecó. En palabra, en pensamiento o en acción, Él nunca pecó. Es algo casi increíble para nosotros. Tal vez no para usted, pero para mí lo es. Yo conozco la debilidad humana, conozco la debilidad de la mente humana. Y Él nunca pecó, nunca falló, nunca tuvo que decir lo siento. Yo he tenido que decirlo, sí, he tenido que decirlo miles de veces. Él nunca lo dijo una sola vez. Nunca tuvo que decir, perdóname, porque nunca le hizo nada a nadie que justificara el perdón de esa persona. Él nunca perdió la calma o los estribos. Así pasó su vida entera una vez que comenzó su ministerio público. Déjame retroceder un poco. No era mi intención abordar ese tema. Josefo, el gran historiador judío, dijo que Jesús siguió los pasos de su padre adoptivo, José, en la carpintería. Y Josefo dijo que él fabricaba arados. Arados eran hechos de madera, madera dura, para poder labrar la tierra, etc. El pueblo de Nazaret, donde él se crió, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. En primer lugar, Nazaret no era uno de los pueblos o aldeas más notables de Judea. ¿Se acuerda de Daniel? Cuando le dijeron, hemos encontrado al Mesías, refiriéndose a Jesús, y él dijo, ¿de dónde procede? Y ellos dijeron, Nazaret. Y su primera reacción fue, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Yo he estado en Nazaret varias veces. Y en la época de Jesús estaba situado en una colina de aproximadamente unos 300 pies de altura, algo así. Y tenía la forma de una herradura, si no me equivoco. Hoy han talado esa colina, una gran sección para la minería de bauxita, pero está intacto. Y Nazaret está situado en la llanura y en la cima de la ensenada de esta colina tipo herradura. Y recuerdo que la última vez que estuve allí, o la penúltima vez, tuvimos una producción de televisión en la cima de la colina, en el mismo lugar donde los dirigentes del pueblo iban a empujar a Jesús y matarlo, porque él había declarado, cuando leyó la gran profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, y proclamar libertad a los cautivos, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Ellos sabían que se refería al Mesías, y cuando él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se enojaron y dijeron,
¿Qué se cree que es? Lo conocemos, conocemos a sus padres, conocemos a su familia. ¿De dónde saca esa sabiduría? Y se enojaban cada vez, y lo hubieran hecho. Lo llevaron a la cima de la colina, y de no haber sido por el Espíritu Santo, ellos lo hubieran empujado y matado, empujado al precipicio. Mas el Espíritu de Dios tomó control y pasó en medio de ellos y no pudieron levantar la mano a él en ese momento. ¿Por qué se enojaron tanto? Él pudo haber dicho algo peor. Juan el Amado escribió en su Evangelio que ni sus hermanos creyeron en él, que fue Santiago. Y creo que tiene otros hermanos, José y Judas o Simón, se me olvida. Ellos no creyeron en él. Cuando inició su ministerio público y sanaba a miles de todas las enfermedades conocidas al hombre, ellos no creyeron en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo odiaba antes de la experiencia del camino a Damasco? Porque había una animosidad o un odio. Escúchame, a pesar de que hemos sufrido el peor ataque desde Pearl Harbor, donde murieron mucho más personas que en Pearl Harbor, cuando los musulmanes estrellaron los aviones en las torres de edificios, todos lo vimos por televisión. A pesar de eso y otros esfuerzos para matar, para robar y destruir a los estadounidenses por el mundo musulmán, hallará que hay muy poca animosidad en este país en contra de la religión de Islam. Y la religión de Islam es la causa de este problema. Pero sea como fuere, escúchame bien, óigalo, hallará más animosidad en los Estados Unidos de América contra Jesucristo que contra Mahoma. ¿Me han escuchado? Permítame volverlo a decir. Hay más odio, más animosidad contra el Señor Jesucristo en esta nación. No me refiero a la Arabia Saudí, sino esta nación que está en contra de Mahoma. No estoy diciendo que la gente debe odiar a Mahoma, no me refiero a eso. Lo que estoy diciendo es una realidad. Hay más odio, más animosidad contra Jesucristo en este país que muchos dicen llamar una nación cristiana. No es así, pero usted sabe a lo que me refiero. Más odio, más animosidad, más veneno contra Jesucristo en esta nación que contra Mahoma, a pesar del horror de 11/9. ¿Por qué? Pues le estoy diciendo la verdad. No tiene que hacer investigaciones para descubrir esta cuestión que acabo de discutir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, piense en lo que le acabo de decir. Porque Pablo odiaba a Cristo. ¿Por qué? Antes de su experiencia en el camino a Damasco, préstame mucha atención. Hay una animosidad en el corazón de toda la gente, con excepción de los que son verdaderamente nacidos de nuevo. Hay una animosidad en el corazón contra Dios y sobre todo contra el Señor Jesucristo. Dios es un término algo nebuloso. Se refiere a muchas cosas. No para nosotros lo conocemos como Dios el Padre y nuestro Padre Celestial. Pero para el mundo, Dios, como dije, es un término nebuloso y significa muchas cosas. Pero ese enojo se detecta más para con Jesucristo que otra cosa. ¿Por qué? Porque esta ira, ¿por qué esta ira y animosidad? Déjame volver a decirlo. Quiero que quede en claro. En el corazón de toda persona no redimida, toda persona que no ha nacido de nuevo, hay una animosidad en el corazón. Habría una excepción aquí y allá, desde luego, pero prácticamente todos tienen una animosidad en el corazón contra Jesucristo. Y si no hay animosidad, la actitud es ojos que no ven, corazón que no siente, no quiero saber nada de él. ¿Por qué?
como dije hace tiempo, esa animosidad no es contra Mahoma o Alá. Esa animosidad no está contra el fundador del budismo, o el sintoísmo, o el confucianismo, o el hinduismo, porque contra Jesucristo. Jesús dijo, si me aborrecen, os aborrecerán. Él les dijo a su pueblo, yo he venido en el nombre de mi Padre, en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Él se refería al anticristo que está aún por venir, E Israel no recibiría a Cristo, pero recibiría al anticristo. ¿Por qué? Piensen eso. 30 años vivió Jesús en la casa de María y José. Hay indicios de que José murió en el transcurso antes que Jesús iniciara su ministerio público, pero él vivió allí con su familia. Como dijo Josefo, de haber vivido en Nazaret en esa época, usted lo hubiera visto descender las colinas, cargando un madero sobre su hombro, para luego tomar una hacha y cortarlo y luego crear un arado. Todos lo conocían. Por 30 años, él no obró en absoluto ningún poder milagroso. Hay relatos de que sí, pero no obró milagros. Él nunca obró una sola sanidad o milagro hasta que cumplió 30 años. Él comenzó a obrar milagros y sanar a los enfermos cuando emprendió su ministerio público, y el Espíritu Santo vino sobre él y vino dentro de él cuando fue bautizado en el río Jordán. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le tenían antipatía sus propios hermanos? Hay indicios de que María fue influida en un momento y no entraré en detalles. ¿Por qué? Porque aún después de la edad de 30 años, Jesús, habiendo ya emprendido su ministerio público y empezó a obrar milagros, milagros más asombrosos que el mundo haya visto, aún así ellos no le creyeron. Juan escribió que ellos no creyeron en él. ¿Por qué? Voy a retroceder a algo que dije hace unos minutos. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente dar su corazón a Cristo? ¿Por qué hay esa animosidad? Y si no es una animosidad, es yo no quiero nada que ver contigo. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo. Ese sentimiento no existe en cuanto al Islam, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el confucianismo, solo para con Cristo. Y es por esto, cuando cayó el hombre en el huerto de Edén, cayó de un estado donde tenía la conciencia de Dios hasta llegar a un egocentrismo total. Y su argumento es con su hacedor, su creador, Dios. Y en realidad, la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios el Padre dio las instrucciones, Dios el Hijo fue el arquitecto, y Dios el Espíritu Santo el constructor. Muy bien, permítame volver a repetirlo. Dios el Padre dio las instrucciones. Jesucristo es el arquitecto y el Espíritu Santo es el constructor. Pero debido a la caída y el distanciamiento del hombre de Dios, el Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, no voy a discutir este tema, de todos modos hay una animosidad en el corazón del hombre contra Dios, y hay una barrera entre Dios y el hombre. El pecado es esa barrera, la transgresión, la iniquidad. Cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó esa barrera para aquellos que creyeran. Pero el motivo del enojo,
la animosidad, la rebelión en el corazón del hombre contra el Señor Jesucristo, el odio hacia Él. Y reconozco que la declaración que hice hace un momento es asombroso, pero es cierto, de que hay más odio en este país, los Estados Unidos de América, para con Jesucristo que para con Mahoma, a pesar del 11/9. Y no estoy abogando para que la gente odie a Mahoma. No me malentienda. Pero es trágico, y lo que he dicho es cierto, es debido a esa animosidad que la gente ni siquiera entiende cómo es que está allí o lo que es. Es un producto, óigame, de la caída. Es la consecuencia de la caída en el huerto de Edén. Puede que usted no lo crea, usted crea en lo que quiera, pero sucede que es cierto, es un producto de la caída causado por la caída. Si hay animosidad contra Dios, hay una guerra entre el hombre y Dios debido al pecado, el fracaso, la iniquidad, la transgresión, la impiedad, la desobediencia. Esa guerra es por esa razón que la paz de Dios entra en el corazón de la persona que se salva, ya que se termina esa guerra y la animosidad se quita. Y ahora usted ya no solo teme a Dios, sino que le ama. Pablo odiaba a Jesucristo. Él lo odiaba más que nada en el mundo. Pero ese día en el camino a Damasco, cuando tuvo una visión de Jesús, nunca volvería a ser el mismo. Él nació de nuevo, gloria a Dios. Y el corito dice, nacido de nuevo, hay realmente un cambio en mí. Nacido de nuevo, tal como dijo Jesús, nacido de nuevo, y todo a causa del Calvario. Me alegra tanto que he nacido de nuevo, pues he nacido de nuevo, dice el corito. Hay realmente un cambio en mí. Nacido de nuevo, tal como dijo Jesús, nacido de nuevo, y todo a causa del Calvario. Me alegra tanto que he nacido de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ha nacido usted de nuevo? Ahora repita después de mí. Ore con sinceridad, mi amigo oyente, mi amiga oyente. Ore esta oración. Diga, Padre Celestial, vengo a ti. Sí, repítelo. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Ahora mismo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma. Yo le confieso con mi boca y le creo en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos, y en este mismo momento acepto a Jesús como Salvador de mi alma, el Señor de mi vida. Le entrego mi corazón, y según su palabra, yo soy salvo. Gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y todo esto sucedió a causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Mi amigo oyente, Cristo no vino al mundo para ser un gran maestro y darnos una filosofía del cristianismo. No, mil veces que no. Él no vino a este mundo para ser un gran agricultor, un gran economista, un gran fulano de tal, un gran presidente, rey. No, Él vino a este mundo con un propósito específico. Ir a la cruenta cruz del Calvario y pagar la deuda del pecado que nos estaba estrangulando y matando, que nos llevaba al infierno, a la perdición eterna por toda la eternidad. Y nosotros no pudimos escapar, no había escape alguno. Tú y yo estuvimos en camino a la perdición, sin esperanza, sin Dios, sin paz, sin salvación. Y nosotros necesitábamos un Salvador. Mi amigo que me escucha, todo el mundo necesita a un Salvador, a un Redentor. Y Cristo vino específicamente
para pagar la deuda del pecado que había en nuestra contra. Nosotros no pudimos pagar la cuenta. Óigame, no pudimos. Pero Cristo en su gran amor, oh sí, Dios te ama, mi amigo oyente. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar. Dios te quiere dar su gracia y su paz y llenar su vida con el cielo. Aleluya. Este es su propósito. Y Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Él pagó la cuenta con su vida perfecta, santa, su vida intachable, como Cordero de Dios ofrecido en el altar de Dios sobre una cruenta cruz romana allá en Gólgota, el Calvario. Murió por ti y por mí. Fue sepultado y mis pecados fueron sepultados con él. Y resucitó al tercer día y tengo buenas noticias. Cristo vive hoy. Aleluya. Para vivir en tu vida. Él quiere entrar y está llamando a la puerta de tu corazón. Invítele con esa sencilla oración que acabamos de repetir. Tú puedes hacerlo también si no has repetido esa oración, y Cristo entrará en su vida, y al creer en lo que Él hizo en la cruz, le traerá todos los beneficios por los cuales Él murió allá en la cruz por ti y por mí. Sí, todos los beneficios del cielo, todo lo que el Padre nos tenía preparado en Cristo Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo, una vida llena de la presencia de Dios, una vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Ha experimentado usted, mi amigo oyente, esta vida en abundancia? Pues esta vida solo está en Cristo Jesús. No está en la botella, no está en las cosas del mundo, no está en una persona, solamente en Cristo Jesús. Digo, no está en una persona de este mundo, sino esta persona que vino de otro mundo, del cielo, y bajó aquí a la tierra, se despojó de sí mismo, de su deidad, y murió en una cruz del Calvario por ti y por mí. Mi amigo, acude a Cristo. Confía en lo que Él hizo en la cruz, por ti, por mí, como las Sagradas Escrituras nos declaran. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida. Mi amigo, ¿tiene usted al Hijo de Dios morando en su corazón? Esta es su oportunidad. Acude a Cristo en oración. Oh, qué grato es pasar estos momentos contigo en este estudio bíblico. Estoy contento porque la presencia del Espíritu Santo nos ha visitado en este programa, y creo que tú has sentido su presencia y la palabra se hace más real y puede entender la palabra de Dios más y más con cada programa, porque estamos estudiando la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo dio a hombres y mujeres dotados con el Espíritu Santo, la inspiración de escribir lo que Dios quiso comunicar a nosotros. Y nosotros tenemos ejemplares disponibles del Nuevo Testamento del expositor, y usted puede adquirir una copia, un ejemplar propio, por medio de ir a nuestra página de internet allá en www.jsm.org. Otra vez, www.jsm.org, y en la página de web nuestra, allá verá un botón que dice español. Haga un clic en ese botón y le dará toda la razón. Gloria a Dios, aleluya. También puede bajar estos programas radiales de iTunes Podcast, y allá en iTunes Podcast usted puede entrar en el buscador el título de este programa: Un estudio en la palabra de Dios. Y puede descargar ya gratuitamente, si es gratis, el mensaje de enseñanza de un estudio en la palabra de Dios de nuestro amado hermano pastor, el evangelista Jimmy Swaggart. Lo amamos en el Señor, y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.